El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora María del Mar Sánchez y ella es médico residente de medicina interna, es profesora titular de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es médico especialista en medicina estética. Entonces, es un gusto y un placer tener a María del Mar con nosotros y es un tema que nos atañe a todos. ¿Ok? Tanto como médicos tenemos que conocerlo y los pacientes, pues es una duda muy común y yo creo que es algo que también quieren aplicarlo. ¿Y cuál es este tema? Pues es la importancia o relevancia de la medicina estética en la oncología. ¿Por qué lo mencionamos? Porque los tratamientos oncológicos, tanto los citotóxicos, la radioterapia, la cirugía, la hormonoterapia, solo enfocado en la parte del cáncer de mama, no se diga en los otros tipos de tumor, afectan la parte estética de la paciente. Y si nosotros queremos ver a la paciente como algo integral, tenemos que brindarles tratamiento, la parte del tratamiento curativo, paliativo, lo que le vayamos a mejorar, y por supuesto brindarles también otros tratamientos que son paralelos a la parte oncológica, pero no así menos importante. Entonces, María del Mar, por favor, explícanos un poquito lo que es tu especialidad. Hola, ¿cómo estás, Elina? Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación. Bueno, les voy a hablar un poco de la especialidad y por qué la importancia de unirla con la especialidad de oncología o por qué es relevante en el tipo de paciente pues, que maneja Elina, por ejemplo. ¿Qué sucede? Bueno, yo me dedico a la medicina estética, aparte de ser residente ya por terminar de medicina interna, pues quise combinar esta rama y bueno, trato de ver, eso me ayudaba a tratar de ver a mis pacientes de una manera holística. Y al ser yo residente de medicina interna y trabajar en un hospital oncológico, pues estoy muy de la mano y estoy muy empapada del tipo de paciente y las necesidades del paciente oncológico. Y si bien es cierto, un paciente oncológico que está atravesando una enfermedad tan crítica y que muchas veces está en los periodos de actividad de la enfermedad, pues tiene sus prioridades, es importante siempre tener recomendaciones, no solo estéticas, sino del cuidado de la piel, que es uno del el órgano bueno, principal o quizás uno de los órganos donde se van a evidenciar las complicaciones o efectos secundarios de los fármacos, para que el paciente conozca qué puede hacer pretratamiento, durante el tratamiento oncológico y luego de eso saber que hay posibilidades y opciones para que no solo su piel regrese o se encuentre de una manera adecuada luego de que pase todo el proceso de la medicación, de la hormonoterapia o de la quimio o de la radio, sino que también va a haber una oportunidad donde cuando el paciente pues resuelva su enfermedad crítica oncológica o el momento de activación de la misma, pueda encontrarse que puede devolver su autoestima al verse bien, al sentirse bien con ellos mismos. Entonces, yo creo que si bien es cierto, puede pasar que se vea la especialidad de medicina estética como algo superfluo, porque es normal que alguien lo pueda ver de esa manera. Yo creo que un paciente oncológico, como cualquier paciente independientemente de la especialidad, hay que verlo de una manera holística. Y al verlo de una manera integral incluye el verse bien. Yo siempre he dicho, bueno, si hablamos de cáncer de mama, que la mayoría de pacientes, pues bueno, son mujeres. Una mujer que se siente bien, que se ve al espejo, pues se inyecta automáticamente una dosis muy fuerte de autoestima y al verse bien, pues yo creo que puede sentir que se puede comer el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, en la práctica privada uno trata, bueno, en la práctica médica más bien, uno trata de compaginar con el paciente y tratar de entenderlos. Por supuesto, no estamos en los zapatos del paciente. La parte estética, como lo mencionaste, suena superficial, pero es importante porque le da bienestar al paciente. Normalmente cuando vamos a iniciar tratamiento de quimioterapia, si tengo tiempo de preparar a la paciente, por ejemplo, en la parte estética, por supuesto, en otros países recomendaba incluso de que se tomen una foto previa. Para ver cómo es, incluso la ubicación de las cejas, dónde se encontraban, para que incluso el paciente aprenda a maquillarse las cejas durante el tratamiento y que posterior a eso se puedan hacer un microblading, por ejemplo, exactamente a cómo estaba ubicada la ceja antes. En otros países piden eso, una foto previa, porque saben que esto es un componente emocional, o sea, que va a tener repercusión emocional. Exacto. Si las puedo mandar a preparar, como hacer este tipo de pigmentaciones como microblading, así, todo para las pacientes, pero incluso, por ejemplo, las pelucas. En otros lados tienen su foto inicial, tienen su corte de cabello y les mandan a hacer pelucas con pelo natural igual a la paciente, siempre y cuando la paciente quiera, ¿no? Porque también tengo pacientes que quieren poner, si quieren, pues es su momento Innovar.
de innovar, es un momento de alocarse, ¿no? Entonces se ponen de otros colores y todo. Pero la que quiere parecerse a cómo era, se manda a hacer y de verdad que quedan igual. Y hay servicios en otros lados, pero lo podríamos ofrecer, ¿no? Eso es como que en el caso ideal que tuviéramos una paciente programada para iniciar, cosa que es difícil. Normalmente iniciamos. Como medicina estética, ¿qué le podríamos recomendar o qué le recomiendas a los pacientes antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia? O sea, ¿qué cuidados? Bueno, siempre va a haber ciertas variables dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo del tratamiento con el que se va a iniciar, ¿no? Pero en términos generales, pues es importantísimo primero la hidratación. La hidratación, agua, ¿no? Mínimo 3 litros al día. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos un organismo hidratado y la piel va a ser una de las principales evidencias de que vamos a estar deshidratados. Entonces, el principal síntoma del paciente es la cerosis, piel seca. Piel seca, piel agrietada, que es uno de los principales síntomas. Entonces, no solo es la hidratación por dentro, sino también utilizar ciertos emolientes o cremas, por ejemplo, que tengan urea al 10% o componentes ácido hialurónico, ceramidas que traten de mantener la barrera cutánea lo más indemne posible. Recordar que ciertos tratamientos de quimioterapia o peor aún la radioterapia alteran la barrera cutánea en general. La hormonoterapia también lo hace. Al alterar la barrera cutánea no solo vamos a tener signos de cerosis o en nuestras uñas diferentes tipos de paroniquias, sino que también va a ser una puerta de entrada cuando esta barrera cutánea se pierde para que hayan ciertas infecciones o microorganismos oportunistas. Entonces es importante mantener lo más sana posible la piel. Ni siquiera estoy hablando de estética, sino que es la primera puerta de entrada donde va a haber signos de resequedad y demás. Entonces, siempre recomiendo, bueno, una correcta hidratación por vía oral, que es algo como cliché que todo el mundo lo dice, pero que muchas veces no lo hacemos. Utilizar cremas emolientes o utilizar urea al 10%, que en muchas presentaciones ya tienen ceramida. Ceramida es parte de la barrera cutánea natural normal. Entonces, deberían utilizarla de pies a cabeza y sobre todo tener mucho cuidado con las palmas y las plantas de los pies, porque bueno, pues muchos tratamientos dan síndrome mano-pie y este eritema palmar y esta resequedad, pues muchas veces pues causa mucho disconfort en el paciente o los diferentes tipos de pigmentaciones también que a veces se resuelven al ya dejar de usar el fármaco, pues el paciente sí le causa mucho disconfort. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que no puede pasar desapercibido y que siempre debería ser algo obligatorio en un paciente es la fotoprotección. ¿Ya? La fotoprotección tiene que ir de la mano con la hidratación. O sea, nos hidratamos y nos protegemos del sol. Tener en cuenta que la fotoprotección tiene que ser una dedicada a la cara, a la piel de la cara, ya que hay diferentes presentaciones, lo que el paciente le gusta, con pigmento, sin pigmento, un bloqueador físico, bloqueador químico. Independientemente de eso, otro para el cuerpo, ¿ya? Porque sobre todo las zonas que van a estar obviamente fotoexpuestas, expuestas al sol. Y por otro lado, que el bloqueador solar se tiene que retocar cada 3 horas, algo que muchas veces no todos lo saben o si lo saben, pues con el día a día es muy difícil realizarlo. ¿Por qué cada 3 horas? Porque es como un fármaco, como el mecanismo de acción o la etapa protectora solo me la da de 2 horas y media a 3 horas. Y si nosotros no lo colocamos al salir de la casa a las 8 de la mañana, pues a las 11 ya estamos completamente desprotegidos, que es cuando la radiación es aún mayor. Entonces es importante hay ahora diferentes tipos de presentaciones de bloqueador solar, hay en crema, en caso de la cara, hay en polvos, hay en barras, hay en brumas como aerosoles. Entonces tenemos diferentes opciones para siempre tener protegidas cara, pabellón auricular, cuello, manos, los pies, bueno, si van a estar expuestos y como tal todo el cuerpo, todas las zonas que estén expuestas. Esas dos recomendaciones sí o sí siempre deberían de ir. Perfecto, la parte como indicación general, Como indicación general. siempre les pido bloqueador solar, obviamente que se protejan, y bueno, crema hidratante. Lo que pasa es que no hacía la recomendación tan puntual. Tenemos una pregunta que dice, cuánto tiempo debo esperar después del tratamiento oncológico para iniciar la parte de cuidados estéticos? Mira, la literatura dice de 6 a 12 meses de que ha terminado el periodo de actividad de la enfermedad o del tratamiento activo.
Después de ese tiempo se puede considerar iniciar tratamientos estéticos y ojo que los tratamientos estéticos pues tienen es un gran abanico. Podemos ir desde tratamientos estéticos cosméticos como limpiezas o me invento peelings, tratamientos que se pueden hacer en cabina que a veces no necesariamente los hace un médico, como el mismo las diferentes tipos de rutina de skincare que puede llevar un paciente en casa. O sea, eso también incluye un tratamiento estético. Un tratamiento estético también puede incluir pigmentaciones que el paciente se puede hacer posterior a alguna alopecia que haya tenido. Por otro lado están los tratamientos estéticos que lo realizan los médicos estéticos, que son tratamientos muy poco invasivos, donde se trata de mejorar calidad de piel, hidrataciones, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fillers, dependiendo de lo que el paciente desee y a lo cual esté apto. Y por el último lado, pues algo un poco mayor que es la cirugía plástica, ¿no? Entonces, el abanico es bastante amplio, pero yo siempre lo que les recomendaría es que tengan primero, pues, el aval y la conversación previa con su médico oncólogo. O sea, eso sí o sí antes de que el paciente tome una decisión. Si bien es cierto, quizás el médico oncólogo no puede controlar específicamente todo lo que se va a hacer o quiere hacerse el paciente, sí es importante que cualquier tratamiento no oncológico, en este caso estético, del paciente lo realice, lo haga con un médico. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque puede sonar muy obvio que esos tratamientos deberíamos hacerle a los médicos, pero en nuestro medio, bueno, y en diferentes medios y hay evidencia donde estos tratamientos los están haciendo personal no médico o cosmetólogas y son invasivos, requieren algún estudio de anatomía previa y sobre todo considerar cuáles son los posibles efectos en pacientes que han tenido un tratamiento o una enfermedad, que puede estar en no su etapa activa, pero sí está un periodo de observación. Entonces, eso como primer lugar, que lo realice un médico y que ese médico, pues lo ideal sería que tenga comunicación con el médico oncólogo, ¿ya? Para poder saber cualquier cosa que se le pueda pasar al paciente al momento de comentar. De ahí, puntualmente son de 6 a 12 meses y se va analizando lo que el paciente quiere hacer. Yo, por lo general, independientemente si es oncológico o no oncológico, yo siempre hago una consulta previa. Muchas veces los pacientes piensan que solo con un mensaje, no quiero esto, cuánto cuesta o listo, voy a la consulta. No, siempre hay una consulta previa y en la consulta previa conozco los antecedentes médicos del paciente, conozco lo que el paciente desea y el paciente conoce lo que como médico tengo para recomendarle. Luego de eso, pues llegamos a una decisión en conjunto y se inician los procesos de tratamiento. Por lo general, pues se tiene en cuenta cualquier otra enfermedad metabólica que el paciente tenga, se tiene en cuenta que el paciente no esté en un periodo de inmunosupresión y que un paciente oncológico no esté con un proceso infeccioso activo ni que tenga alteraciones en su hemograma. Entonces son pautas que uno tiene que tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento por alteraciones que hay en la coagulación, hematomas que vaya a presentar el paciente o posibles complicaciones infecciosas que se pueda dar si es que el paciente tuviera una infección que no ha sido evidenciada. En el momento que el paciente termina la parte de quimioterapia, o sea, ya sea antes o después de una cirugía, por ejemplo, en la consulta hay pacientes, hay mujeres más que todo que me preguntan cuándo se pueden hacer. Eh, Como oncóloga lo que le digo es que tiene que dejar un tiempo porque la quimioterapia, primero que por lo menos en faneras, en uñas, por ejemplo, tienden a hacer esta tinción negra. Le digo que uñas de las manos con el tiempo van creciendo, Ujú. entonces más o menos manos tardan 6 meses, pies tarda un año y la piel tenemos que dejar que tenga una piel sana. La quimioterapia como la vuelve tan sensible, se puede por exposición solar, por ejemplo, si hicieran un peeling o algo, se manchan. Y Por pues va a supuesto. estar peor, va a estar catastrófico, ¿no? Porque aparte de tener los cambios de la quimioterapia sin cejas, sin pestaña y aparte manchadas. Y hay Más bien, pigmentaciones postinflamatorias que luego no se van a poder tratar. Va más a ser bien peor. que ellas pregunten cuándo tomarse el tiempo para reposo y por supuesto, en mi práctica privada, si el paciente quiere hacerse tratamiento, por supuesto les recomiendo que se lo hagan. Ya sabrán ellos qué es lo que quieren hacer porque entiendo que como perdieron peso, perdieron panículo adiposo, se les marcaron más los surcos, pueden hacerse tratamiento de Botox, pues lo que les ofrezcan para que estén en mejores condiciones. Por supuesto. Hay evidencia que indica la seguridad de estos tratamientos, ¿ya? Siempre y cuando se tomen las precauciones previas, que es respetar el tiempo y lo que acabas de decir es súper importante, ver que la piel esté indemne. O
Ya no se puede empezar a trabajar en una piel donde hayan grietas o hayan signos de cerosis o hay algún signo de inflamación. O sea, es un paciente no candidato por el momento, no quiere decir que no se vaya a poder hacer, pero sí hay que hablar con el paciente y indicarle que si bien es cierto es un tratamiento que le va a hacer sentir muy bien consigo misma, que quizás le va a devolver, como acabas de mencionar algo muy importante, en descensos de peso y muchas veces pues los pacientes no solo tienen cáncer, sino también una enfermedad metabólica asociada. Hay mucha pérdida de los panículos adiposos, que es lo que nos dan sostén a las diferentes estructuras faciales. Entonces muchas veces este panículo adiposo pues se consume y bueno, pues hay mucha flacidez, hay pérdida de los diferentes segmentos y eso hace que se forme el surco nasogeniano, las famosas líneas de marionetas, pues incluso pierden volumen a nivel de los labios, etcétera, pérdida a nivel periocular del volumen. Entonces, esto hace que el paciente pues quiera volver a tener el rostro que tenía antes y que se lo puede lograr. Existen fillers que son biocompatibles, que tienen, digamos que todas las condiciones para que el paciente lo pueda reabsorber a los 10 a 12 meses, que es el tiempo indicado. Muchas veces pensamos que lo que nos va a durar más es lo mejor y no es así. Las cosas biocompatibles, como yo siempre lo comparo con un fármaco, pues el fármaco tiene su tiempo, su vida media, lo mismo son los tratamientos estéticos y eso va a hacer que, pues, bueno, peor aún si siguen al menos con algún tratamiento por vía oral, dure quizás un poquito menos de tiempo, pero es lo normal. Y ahí es cuando el paciente, pues bueno, regresa, uno le da diferentes tipos de pautas para que trate de poder mantener el tratamiento lo que más se pueda y se sienta bien, ¿no? Porque también, evidentemente, es un rubro que muchos pacientes pues no lo consideran porque ya acaban de pasar por un tratamiento que quizás pues desequilibra un poquito las finanzas, etcétera, pero es una gran opción si es que quisieran hacerlo. Y ojo, nada más mencionar que los cambios estéticos, sí es verdad que es por la parte del tratamiento, perdieron peso y todo, pero incluso hay cambios estéticos hasta por pérdida de peso, por ejercicio pronunciado, ¿eh? Por Porque supuesto, por supuesto. Yo tengo muchos pacientes, incluso hay algo que está muy famoso ahora que se llama Ozempic Face, por ejemplo, tratamientos que están personas que están en tratamiento con semaglutide para descenso de peso. Pierden peso y así como se pierde peso y sobre todo estos fármacos que actúan mucho a nivel de tejido graso y muscular, ¿no? Porque es su objetivo, pierden tanto peso, hay tanta flacidez y que incluso se ven más avejentados de lo que realmente están. Esa es la importancia por lo cual este tipo de tratamientos para descenso de peso pues deberían ir de la mano con un nutricionista y deberían ir de la mano con ejercicio pues para que eso no suceda. Y a nivel de rostro pues yo tengo muchos pacientes que vienen a mí y me dicen, o sea, ya vienen diciéndome, me voy a colocar un bioestimulador de colágeno porque estoy en ese tratamiento y porque estoy perdiendo peso y bueno, pues obviamente es la manera, ¿no? Y en diferentes pacientes pues hay que ver. ¿Por qué es importante la valoración médica? Porque no todo bioestimulador de colágeno, no todo tratamiento, no todo filler es indicado para todo tipo de paciente. Por ejemplo, se encuentra la hidroxiapatita de calcio, que está muy en boga ahorita, no voy a dar nombres comerciales, pero es uno de los tratamientos más pedidos, que resulta con ese tratamiento, pues que hay que ver mucho el tipo de paciente. Hay que ver que primero que el paciente no esté en un periodo activo porque puede, si no, generar granulomas o masas cálcicas. Segundo, que si fuera un CA de cabeza y cuello, pues la hidroxiapatita interrumpiría o alteraría los hallazgos a nivel de tomografía. Y tercero, que por ejemplo hay muchos pacientes con cáncer de mama que tienen osteoporosis. ¿Ya? Y al tener osteoporosis y utilizar diferentes tipos de bifosfonatos, como es hidroxiapatita de calcio, le coloco el bioestimulador, utilizan el bifosfonato y automáticamente pues va a obtener calcio de donde sea y ese donde sea también es el bioestimulador que se acabaron de colocar. Entonces no sirve de nada la inversión porque va a estar incluso la piel mucho más flácida de antes de colocarse el tratamiento. Entonces hay diferentes tipos de bioestimuladores y es por eso que hay que conocer los antecedentes del paciente. un comentario. Los pacientes que tal vez han pasado un diagnóstico o tratamiento, no se sabía que había opciones de este tipo de tratamiento. Y bueno, pues es un tema muy importante de tocar. Por eso lo estamos tocando. Ese es un comentario y qué bueno que lo mencionan. Lo que sí es verdad es que en el tratamiento de las pacientes oncológicas, y no solo de cáncer de mama, pero cáncer de mama es por el volumen de pacientes, por el impacto social que genera este diagnóstico y por supuesto es el mayor número de pacientes que se detectan o que se diagnostican en el mundo. Pero justamente se ha hecho una serie de mejoras, tanto como para tolerar el tratamiento, y no solo en la parte como de medicamentos
para el tratamiento de cáncer, nuevas moléculas, biológicos, ADCs, tratamiento para tolerar como antieméticos y todo, sino también tratamientos que van de la mano, me refiero. Preocupa la alopecia, pero hay máquinas hechas justamente para que no pierdan cabello. Preocupa la parte estética, pero hay como un sistema que pueden hacer paralelo, que es esta consultoría, ¿no? De ver cómo era la paciente antes de iniciar, hacer estas técnicas de como un tatuaje médico, por ejemplo, un microblading, algo hecho en la Ujú. parte de las cejas, se mandan a hacer las pelucas. Están las técnicas de medicina estética, como la aplicación de Botox, como bioestimuladores, todo esto. Y por supuesto una serie más de tratamientos para mejorar a la paciente. Mari, en tu práctica privada, ¿qué tanto te llegan pacientes oncológicas? Bueno, no tengo un gran número de pacientes oncológicos, pero sí tengo un número considerable como para yo poder sentir que tenía un acercamiento a este tipo de pacientes. Siempre trato de tener mucho cuidado, incluso me acuerdo que una vez lo comenté o sea, pude tener el acercamiento a su médico oncólogo, que me indicó que por parte del médico no había ningún inconveniente para realizarse si el tratamiento que la paciente quería realizarse. De ahí, bueno, los otros pacientes que he tenido pues ya están fuera, digamos que están, por ejemplo, con una hormonoterapia de hace 5 años, etcétera. Entonces, digamos como que están fuera de la parte crítica. No es habitual tampoco, pero sí he podido ver, porque bueno, pues parte de mi formación es haber estado en una rotación de oncología, haber visto pacientes oncológicos, y me acuerdo, claro, de una paciente en específico que estuvo preguntando por fillers y por bioestimuladores, que no era lo habitual. Si bien es cierto, el paciente tiene otras prioridades y demás, pero uno puede observar y analizar que el paciente viene con sus pelucas, se observa que el paciente se maquilla, hay muchos pacientes que van muy arreglados y eso es muy bueno, porque yo siempre digo, pues, bueno, aunque es un poco fácil decirlo, pero un poco más difícil emplearlo, que es para aquellos días que estamos un poquito más decaídos o que estamos un poquito más agobiados o desmotivados, son los días que deberíamos arreglarnos muchísimo más, y que yo creo que el efecto de vernos de una manera, vernos en el espejo antes de salir, sí nos da una repercusión importante de cómo nos vamos a proyectar ese día. Puede tener su parte superflua, lo acepto, ¿ya? Y hay muchas personas lo pueden ver de esa manera. Pero yo creo que lo que proyecta, en este caso vamos a hablar de una mujer, que se sienta bien, que no sienta una inseguridad al momento de su apariencia física, yo creo que es una forma que la paciente le puede dar como un boost de cómo enfrentarse a lo que va a venir ese día, que puede ser una consulta oncológica o una noticia, o simplemente pues seguir el día a día con un tratamiento, con un diagnóstico previo tan importante, pues que de ley tuvo una repercusión emocional en su vida. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, no es tan común, o al menos a mí no me ha pasado un número como para tener una estadística que yo pueda decir, bueno, tengo una muestra importante, pero yo creo que los pacientes oncológicos, al menos cuando pasan la etapa crítica y que regresan a su feminidad, que el paciente pues trata de agarrarse a diferentes fuentes, puede ser la espiritualidad, puede ser el ejercicio, puede ser la familia, muchas de ellas es su autoestima y su imagen. Entonces, a mí me encanta cuando veo a una paciente que tiene un diagnóstico oncológico, que se arregla, que se cuida, que ve, que mandan a hacer pelucas. Veo cómo se tratan de pintar las cejas iguales, o que tratan de utilizar algún tipo de maquillaje que las ayude a devolver un poco lo que han perdido por ese momento. Entonces, yo creo que es algo bastante válido. Bastante válido, si es una fuente que va a ayudar a la paciente a sobrellevar esto o a poder recuperarse del tratamiento previo o de todo lo que pasó recientemente, pues yo creo que es algo válido. Por supuesto, la parte estética la relacionamos mucho con ser mujer, pero en mi práctica diaria es más común también, o sea, es común que los hombres también pregunten, ¿eh? Bueno, los hombres se están cuidando Sí, mucho, muchísimo. Bueno, no tengo pacientes hombres oncológicos, pero tengo muchos pacientes no oncológicos hombres. Entonces ya esto de como que solo la mujer se cuida, yo creo que ya quedó un poquito atrás. Los el hombres se hombre, preocupan muchísimo de su apariencia. exacto. Y por ejemplo, a ver, proponerle a un hombre, hay personas, hay hombres que, bueno, ya se me va a caer el cabello, sí, sí, me paso a la máquina del cero. No, pero hay otros que se preocupan. Incluso me han mandado a preguntar dónde se compran las pelucas. Y la verdad es que eran preguntas que no lo veía venir de un hombre. O cómo se cuidan, o el acné que también que le sale. El hombre se está cuidando también mucho y por supuesto la parte estética. Y la verdad es que es franco y es de frente como ellos también lo preguntan, ¿eh? Que ha habido siempre mucho tabú en esto, ¿no? Solo las mujeres se cuidan, y que quizás si un hombre se cuide porque lo va a hacer.
que va a ser mucho más masculino mientras más arrugas tenga o mientras la piel esté un poquito más quizás maltratada. Y no debería ser así. O sea, el uso de las recomendaciones que acabo de mencionar, cremas hidratantes y fotoprotección, es una implementación que todos deberíamos de tener. ¿Ya? Más aún si estamos cursando por un tratamiento oncológico que obviamente va a tener una repercusión cutánea importante. Pero de ahí, pues, las recomendaciones yo creo que son válidas para mujeres, para hombres, diferentes tipos de edades también. No tendría por qué tener ningún tipo de injerencia porque, por ejemplo, se trate de un adulto mayor. No habría ninguna razón, ¿ok? Los adultos mayores, pues, tienen todo el derecho y es increíble ver cuando un adulto mayor se sostiene y se mantiene activo y quiere mantener su imagen muy bien a pesar de diferentes cosas que hayan pasado. Mira, entre los comentarios dice, nos ayuda a reconstruir la autoestima, a reconectar identidad y devolverle al paciente una sensación de bienestar que muchas veces se pierde en el proceso médico. Por supuesto. Hace que el paciente se sienta o recupere su imagen, su identidad. Y mientras el paciente esté bien, la verdad es que toleran mejor el tratamiento, toleran mejor la vigilancia incluso. Es que yo creo que es importante que el paciente sepa que hay una vida o va a haber, o sea, hay momentos muy agradables que se vienen posterior a todo lo que acaba de vivir. Ya, si bien es cierto, no siempre, bueno, pues todos los diagnósticos oncológicos terminan de la mejor manera, pero hay muchos que sí, que el tratamiento es completamente exitoso, que la vigilancia es exitosa o que aún así con las subidas y bajadas, pues siempre hay una vida y actividades que pueden hacer posterior a este, incluso tras tratamiento y posterior al tratamiento, ¿ya? Entonces, yo creo que simplemente darle herramientas a un paciente. Y si un paciente está preocupado por su imagen, y hablo de imagen, es simplemente pues devolverle quizás lo que el paciente tuvo antes del diagnóstico. O que si el paciente pues conversa con una amiga, por ejemplo, y que la amiga le comente que se está colocando Botox o toxina botulínica y no, yo también quiero y yo también quiero como que tratarme las arrugas o evitar que salgan más y demás. ¿Por qué no pudiera hacerlo? Sí lo puede hacer siempre y cuando hay una valoración previa. Y mira que es súper importante el tema de la toxina botulínica específicamente, porque bueno, digamos que esto es un tema un poquito más profundo hablando netamente de Botox, pero lo hablo porque es uno de los primeros tratamientos que el paciente pide, es como que el tratamiento de mayor solicitud al momento de la consulta, pero en el mercado hay diferentes tipos de marcas que son reconocidas de toxina botulínica. Es más, Botox es una marca, ya solo que lo menciono porque todo el mundo le dice así, pero el nombre es toxina botulínica. Y hay diferentes marcas, hay unas que son muy reconocidas y que incluso si uno se mete a PubMed o algún buscador médico van a encontrar evidencia médica con nombre de marcas y esa es la idea, que eso también vaya donde un profesional que utilice marcas que tenga estudios científicos detrás, pero específicamente hay una marca, bueno, pero no la voy a decir, pero que existe en el mercado que dentro de sus excipientes no tiene complejos proteicos, ¿ya? Es más, no necesita cadena de frío. Y eso es importante conocerlo porque precisamente estos componentes proteicos que tienen ciertas toxinas que no las hacen malas, es parte de su formación, es lo que genera que con el tiempo se generen anticuerpos contra estos complejos proteicos, ¿ya? En pacientes oncológicos o no oncológicos, pero sí tiene una repercusión a nivel de la inmunidad. Entonces, esta es la razón por la cual, por ejemplo, en un paciente no oncológico que genera resistencia a la toxina, como lo haríamos con cualquier fármaco, se tiene que rotar la marca, se tiene que rotar el tipo de toxina botulínica que se utilice. En los pacientes oncológicos, al menos que han pasado recientemente el proceso, lo ideal sería utilizar una toxina botulínica que no tenga complejos proteicos, que sí la hay, incluso en nuestro medio la hay. Lo hay con distribuidor autorizado, con registro sanitario y demás, y tiene todos sus respaldos. ¿Por qué? Porque de esta manera pues no tengo esa reacción inflamatoria que generalmente lo tiene cualquier toxina botulínica y yo creo que es mucho más seguro al paciente. Si bien es cierto, el complejo proteico interviene mucho en la durabilidad del resultado. Ya, mientras menos complejo proteico, pues va a durar menos. Es verdad, pero yo creo que es una toxina ideal para este tipo de pacientes, como para pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Fíjate, respondiste a una pregunta muy importante porque está puesta en el chat y es, ¿hay ingredientes que deberíamos evitar en los cosméticos? Ahora, hablando de cosméticos de maquillaje, ahora hay muchos que tienen características veganas, que son cruelty free, son cosméticos que no tienen muchas fragancias, pero sí, lo general, lo ideal sería
tratar de ver dentro de sus ingredientes que no tengan gran cantidad de alcohol, que no tengan fragancias y en pacientes que recién han terminado algún tratamiento oncológico o, por ejemplo, radioterapia, lo ideal es que no utilicen ningún tipo de ácido, ¿ya? De ningún tipo, ni vitamina C, ni retinol, ni ácido glicólico, ni salicílico, que son componentes muy comunes en la rutina de skincare. Tratamientos cosméticos que los encontramos incluso en la farmacia y demás. ¿Por qué? Porque eso me va a causar más irritación. Acabo de pasar por un periodo de sensibilidad cutánea. Entonces voy a tener una irritación, incluso puedo desencadenar pigmentaciones o sensibilidades que no tenía antes. Entonces lo ideal de un paciente que tenga una rutina básica, como es lo mismo que le digo a un paciente que nunca se ha cuidado la piel y que quiere empezar a cuidarse, es empecemos por lo básico, por lo minimalista. Primero porque el paciente se acople a la rutina. Si yo instauro muchos pasos, pues el paciente no lo va a hacer. Ya, aparte que acaba de pasar también por un proceso en el cual ha tomado fármacos, ha tenido que seguir un curso de radioterapias y quimioterapias. Entonces, lo que menos quiere es saber de muchos pasos, pero sí saber que tiene que tener una correcta higiene de la piel. Hablo específicamente, estoy hablando del rostro, que existen espumas limpiadoras que son específicamente para pieles sensibles, que son el tipo de, independientemente del tipo de piel que haya tenido el paciente, piel grasa, piel mixta y demás, lo indicado es que en este momento se utilice para pieles sensibles. Luego de una correcta limpieza, pues bueno, pues si es mujer y se maquilla, pues algún agua micelar para hacer una doble limpieza y que no queden impurezas. El agua micelar es sumamente amigable. Hay unas que son específicamente también para pieles sensibles. Luego es una crema hidratante que no tenga ningún tipo de ácido, sino que, por ejemplo, que sean de ácido hialurónico, que el ácido, bueno, el ácido hialurónico si bien es cierto tiene la palabra ácido, pero no es un ácido como tal. Esto de aquí es una molécula que atrapa agua, ¿ya? Entonces, al atrapar agua, pues lo que va a hacer es, pues, tratar de mantener un sello para que nuestra piel se encuentre hidratada y luego eso la fotoprotección. Después de eso, maquillarse, sí, pero existen incluso ahora maquillajes que son dermatológicamente comprobados. Entonces, hay maquillajes, no necesariamente quizás las marcas más reconocidas o que sean las habituales, pero sí de incluso de las marcas, por ejemplo, que uno utiliza, las cremas, los bloqueadores y demás, ya vienen también con bases, con polvos compactos que son más bloqueador solar, con color que polvo como tal. Y de ahí, en cuanto a pigmentaciones, yo creo que un lápiz de cejas, un delineador, un rímel, no hay ningún tipo de inconveniente. Y bueno, lápiz de labio, yo creo que eso es súper, como que le viene bien a todo el mundo. Yo creo que te inyecta feminidad, obviamente estoy hablando de mujeres, y te inyecta como que una sensación de que hoy puedo con todo. Entonces no habría tampoco ningún inconveniente. Entonces simplemente es tratar de hacer una rutina minimalista que incluya limpieza, hidratación y fotoprotección. Respondiste perfecto la siguiente pregunta, porque decía que si existe maquillaje oncológico. Bueno, la verdad es que sí existe, pero hay que tener mucho cuidado con el marketing, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces pues hay muchas cuestiones que se tratan de vender de cierta manera. No hace falta que sea vendido como maquillaje oncológico, solo hace falta una asesoría. Hay maquillaje para pieles sensibles, el mismo maquillaje que quizás utilice un paciente con un acné activo, con una rosácea o pacientes con psoriasis, pues son pacientes que necesitan ciertos componentes hidratantes más que abrasivos. ¿Ya? Que es lo que hacen ciertos ácidos. Hay maquillaje incluso que tiene ácido salicílico, que es un componente importante para tratar la grasa de la piel o con tendencia a acné. Entonces, lo importante es tratar de evitar los componentes ácidos, las fragancias muy fuertes, los alcoholes y tratar de hacerlo lo más minimalista y que todo lo que utilicemos en rostro en esta etapa pues sea dirigido para pieles sensibles, que sí las hay en nuestro mercado y son marcas, voy a decirlo, europeas la mayoría, que son específicamente para pieles sensibles, incluso hablo de maquillaje. Entre los comentarios mencionan que es bonito arreglarse aún estando en tratamiento para levantar nuestra estima y nuestro ánimo. Por supuesto, cuando viene la paciente y la queja principal o la primera pregunta cuando uno explica que va a recibir quimioterapia es, se me va a caer el cabello, no sirve de nada o no es, pues confraternizar con la paciente, decirle que no cuando de verdad va a pasar. Entonces, por supuesto, les explico que va a caerse el cabello, más o menos en qué día se va a caer el cabello, después de tantos ciclos, cejas y pestañas es un pelo más fuerte, pero se va a caer. Por eso es la indicación de preparar a la paciente antes de iniciar. Si en la primera consulta yo ya sé que va a iniciar tratamiento con una quimioterapia que va a producir alopecia,
las mando a preparar y todo, pero lo que también les recalco es que si la paciente está bien arreglada, se siente bien, y tampoco quiero decir bien maquillada, pero por lo menos la zona así de los ojos, este, que esté muy bien delineado, por ejemplo, de cejas, que le dé el marco de la cara, Ujú, pintadita. Si ellas quieren delinearse y todo, un poquito de rubor, no sé, se van a ver preciosas. De ujú. acuerdo al clima, por lo menos en la parte costa, a mí no me gustan las pelucas. Capaz y porque las pelucas de aquí se me hacen más sintéticas. De pelo natural, por supuesto, se me hacen como más funcionales, pero la peluca por dentro, dependiendo también quién la haga, ¿no? Pero por dentro, por ejemplo, tienen como una malla. Entonces es como una red. Y el cuero cabelludo es una piel sensible Está que cuando súper, está que más cuando, sensible en este momento. exacto, y seca el cabello y todo. Cuando va esta red, la red como que los rasca y Sí, provoca. incluso he visto foliculitis que se dan porque, bueno, también esa sensibilidad provoca escoriaciones. Muchas veces el paciente también genera un rash, un prurito y luego después de esto, pues sí hay lesiones cutáneas secundarias a una dermatitis atópica también, ¿no? A la parte sintética de la red de las pelucas. Le digo, por supuesto, que igual, así no tenga cabello, tiene que lavarse el cuero cabelludo porque el cuero cabelludo produce grasita igual como que hubiera o no hubiera pelo. Pero bueno, las pelucas por el clima, por calor, en lo personal no me gustan, pero es como percepción mía. Pero Ok. también yo creo que en la parte estética, por ejemplo, un pañuelo, los turbantes tampoco les gusta mucho, pero por ejemplo el pañuelo, y tienen esta capacidad de hacerse estos lazos, trenzas y cosas, yo creo que se las ve divinas. Sí, hay bastantes opciones. Es complejo a un paciente, pues, hablarle de este tema cuando quizás, pues, tenga en ese momento otros temas en su mente que le preocupen, ¿no? La incertidumbre del futuro, de qué va a pasar, un reciente diagnóstico, de cómo va a llevar el tratamiento, de la familia, quizás las cargas que tenga esa paciente, familiares, económicas, sociales, ¿no? Es importantísimo todo eso, pero yo creo que es un tema que no debemos dejar a un lado. La estética del paciente, sobre todo, independientemente de su oncólogo, si sea mujer o hombre, pero más si es mujer, yo creo que puede ponerse un poquito en el papel o en el lugar del paciente y saber que uno como mujer, incluso sin tener un diagnóstico, pues tenemos días y días regulado por la parte hormonal y que muchas veces pues también no tenemos ganas de arreglarnos y que sabemos la repercusión, porque creo que todas lo hemos sentido, la repercusión de un día sentirnos bien, o sea, sentirnos bien, vernos bien y que todo es como un círculo vicioso, ¿verdad? Una retroalimentación positiva de que me siento bien, me arreglo bien y me gusta lo que veo, entonces me siento aún mejor y yo creo que ese día nos proyectamos distintas, nos tomamos decisiones distintas. Es más, se nos abren quizás algunas oportunidades o una situación específica pues se dio de manera distinta por cómo nos proyectamos. Estoy hablando de una actitud, ni siquiera estoy hablando no de una ropa o del maquillaje, estoy hablando de la actitud que nosotros tenemos cuando nos vemos bien. Entonces a un paciente que está llevando un diagnóstico tan importante o una carga tan importante, pues que se arregle, yo creo que sí la puede ayudar. Sobre todo que muchas veces pues van viendo que se cae, por ejemplo, el pelo. Yo lo vi en consulta un par de veces que es en el momento que el médico le dice que va a perder su pelo, como cuando es como que recién aterrizan y ahí es el momento del llanto, por ejemplo. Ya el momento donde se sienten mucho más frágiles porque la feminidad se ve tocada o porque van a tener algo que haga que palpen el momento que están sucediendo, que hasta el momento quizás no lo habían asimilado. Entonces hay opciones, si bien es cierto lo de la peluca, pues bueno, como tú dices, habría que ver dónde se hace, el material que utilizan por dentro, también el grado de sensibilidad de la paciente, pues hay opciones. Ahí los pañuelos, bueno, pues es una gran opción, el maquillaje es una gran opción, el tomar la foto previa para saber que hay opciones para poder verme de una manera linda durante el tratamiento y saber también que va a haber un después. Eso yo creo que es algo importante, o sea, yo saber que existe, o sea, que ya fueron creados métodos que no tienen que ser muy invasivos, que me pueden ayudar a devolver ese panículo adiposo o una reposición de volumen en ciertas zonas que vamos a perder o que me van a poder ayudar a que mi piel se vea mucho más hidratada posterior a un tratamiento que provoca tanta cerosis, tanta piel opaca, deshidratada, pigmentada. Hay opciones. Entonces solo es cuestión como que de motivar a la paciente durante el tratamiento y saber que hay una puertita después donde va a poder tener muchas opciones para sentirse bien con ella misma. Hay opciones de tratamiento como para prepararlas durante, como para mantener y que no vean un cambio tan brusco. Y por supuesto, lo que se quieran realizar después, bajo la indicación médica y con los productos adecuados, perfecto. Fíjate que hay un comentario y dice
que por supuesto lloró la paciente cuando vio caerse el cabello. Y es, como lo dice María del Mar, en la consulta es el momento en el quiebre de la paciente. O Sí, sea, el diagnóstico oncológico, por supuesto, genera shock, genera dolor y todo, pero la caída de cabello, y probablemente es porque el cabello es como símbolo de feminidad, ¿no? De tener por el cabello supuesto. largo y bonito y bien cuidado, pues es algo que nos han enseñado siempre de cómo ser mujer. Entonces, tener cabello corto o muy chiquito, no sé, pues nos decían que parecíamos hombrecitos, ¿no? En la consulta, incluso en la parte pública y privada, no tengo la opción aquí todavía de estas máquinas, como para que evitar la caída de cabello. Y ojo que la máquina no es la panacea, ¿eh? La máquina sí permite que se caiga un 20 al 30% del cabello, especialmente en la zona donde el gorro no hace tanto contacto, que es como la coronilla. La idea es que la máquina produce una vasoconstricción, no perfunde la quimioterapia en esa zona y por ende, pues el cabello no se ve tan afecto por la parte de la quimioterapia. Pero hay partes, por la pura anatomía de la cabeza, que el gorro no hace tanto contacto como en la coronilla, y ahí es donde se va a caer más cabello. Si la paciente es de cabello finito, más frágil, por supuesto se va a caer más. Por eso digo, no es la curación, no es la panacea, pero pues si a una paciente le dicen se te va a caer solo el 30%, por supuesto la paciente acepta. Y si estaría dentro de los recursos, por supuesto yo creo que lo acepta. Lo que también les pido es como para que vayan haciendo una idea y entre más largo es el cabello, por supuesto como que pesa más y se cae más. Pero poco, igual se va a caer, pero poco a poco que se lo vayan cortando. En lo personal, prefiero que cuando ya sea la caída de cabello, que se pase en la máquina. Lo que pasa es que cuando cae el cabello, se cae en cuello, se cae en tórax, todo, y pica. Y algo que pasa mucho es que se andan rascando y ya tienen la quimioterapia. Y al rascarse, se hacen heridas de rascado las pacientes. Mira, entre los comentarios dice, recuerdo también después de la radiación el cabello cambió, se sentía como paja, seco, áspero, y bueno, pues fue un ajuste tremendo. Sí, y pueden existir diferentes tratamientos cosméticos al momento de tratar, pero si hay algo más fuerte que le está causando daño en ese momento a los anexos de la piel, como la quimioterapia o la radio, pues evidentemente, pues en ese momento, pues los tratamientos cosméticos no van a poder hacer ningún efecto en la calidad del pelo. Y es un pelo que próximamente pues va a caer, ¿no? Pero posterior al tratamiento, pues hay diferentes tipos de opciones para tratar alopecia, para ayudar a crecer un poquito más rápido ese pelo cuando ya ha culminado todo el tipo de radiación o quimioterapia. Entonces el pelo crece más rápido, crece más fuerte. O sea, hay varias opciones en consulta, tanto para trabajarlas en el consultorio como para trabajarlas en casa, para ayudar a recuperar esa densidad de pelo. Entonces, que sepan los pacientes, bueno, que también tenemos opciones de eso. Omari, tú como especialista en medicina estética y que tratas con los pacientes oncológicos en tu día a día en el hospital, ¿qué recomendaciones le darías, así como conclusiones para las pacientes? Como conclusiones, bueno, generales, hidratación y fotoprotección. Eso no puede faltar, eso es un no negociable. Independientemente del tipo de cáncer, mujer, hombre, edad, eso es un no negociable. Mientras más sea la fotoprotección, menos daño voy a tener a nivel cutáneo. Entonces, tener en cuenta eso es como que nos deja a los médicos estéticos un mejor campo para trabajar después. Voy a evitar pigmentaciones, voy a evitar mayor fotoenvejecimiento, me evito mayor daño celular. Entonces, eso para empezar es un no negociable. Tener en cuenta también, bueno, que voy a tener opciones posteriores que quizás no las voy a poder hacer y eso es parte de la ética del médico que las va a atender. Toda recomendación que debe de ser dada desde su médico oncólogo. Que bueno, que el médico oncólogo también tiene que estar abierto o abierta a este tipo de tratamientos, pues muchas veces pues sí sería como que quizás un poco doloroso coactarle a la paciente una opción para verse o sentirse mejor. Pero yo creo que con un indicativo, una guía del médico oncólogo y acudir a un médico que realice estética, yo creo que hay muchas grandes opciones para todos los pacientes. Entonces, que las puertas no están cerradas, que hay varias opciones de tratamiento para que ellos se puedan sentir y que incluso puedan recuperar lo que han perdido en cuanto a peso, en cuanto a flacidez, en cuanto a aparición de nuevas arrugas o pigmentaciones, todo eso tiene opciones de mejoría con todos los avances en medicina estética que hay actualmente. Y lo único que siempre les voy a pedir es que acudan a un médico, porque ahora, pues bueno, pues hay muchas personas que no tienen conocimientos médicos que están realizando tratamientos estéticos. Entonces, esta parte es muy, muy importante, sobre todo si estamos hablando de un paciente con una enfermedad, con un diagnóstico previo, que vayan donde un profesional y que
conversen con el profesional sobre el tipo no solo de tratamiento, sino del tipo de producto que van a utilizar, porque tienen que saber si son candidatos. También que todo es un proceso, así como la enfermedad tuvo un proceso y el tratamiento fue un proceso, también la recuperación de lo que teníamos antes también va a ser un proceso que tenemos que ir lento, que no podemos hacer en una consulta, no se puede ni deberíamos hacer en una consulta múltiples tratamientos porque en un paciente oncológico que ha estado en un estado de inflamación crónica importante, activa, hay que ir poco a poco para ir vigilando su inmunidad y cómo va a reaccionar a los fármacos. Entonces, en eso también se necesita mucho que el paciente esté consciente de esto y que va a poder salir, va a poder salir, va a poder verse bien. Y una recomendación importante, muy aparte de tratamientos estéticos o no, es que traten, yo sé bueno, no me imagino lo difícil que debe de ser, pero que traten cada día de verse o arreglarse lo que más se puedan, porque yo creo que esto va a ayudar a llevar la enfermedad de una manera un poquito más, o sea, un poquito más positiva y que puede ayudar a que ustedes cada día que se levanten pues sientan un propósito y que sepan que no está todo perdido. Van a haber muy buenos momentos después de toda esta tormenta que está pasando y sobre todo pues bueno, en los casos donde ha habido totalmente éxito o que están en periodos de observación, pues son pacientes que quizás puedan servir de ejemplo para otros pacientes y que sepan que va a llegar ese momento donde van a volver a recuperar su pelo, donde su piel se va a volver a ver linda, donde van a poder hacerse algún tratamiento estético y poder recuperar su autoestima que a veces se ha perdido o que la parte de feminidad pues que es importantísima tratar de mantenerla. Que hay opciones, ahora las modas son hay un abanico tan amplio en cuestiones de moda que puede hacer que el paciente se sienta bien. Me encantó María este diálogo, este podcast, porque es algo diferente. No quiero decir que esté excluido de la oncología, más bien es algo que debería ser complementario, ¿no? Y pasa que en la consulta te preguntan, muy pocas pacientes preguntan, ¿eh? En la consulta, debo confesarlo. Lo que sí es verdad es que las que preguntan es porque sienten curiosidad, sienten que no sé qué, y por supuesto quieren verse mejor. Y no solo jóvenes, ¿eh? Me han preguntado señoras de 56 años. En mi consulta tengo un gran volumen de pacientes más de 50 y a mí me encanta, o sea, realmente es increíble cómo saben que pueden verse mejor Es por y que ellas. les preocupa cómo se ven. Y yo creo que en un paciente oncológico, ¿qué pasa? A ver, las redes están abiertas para todos, las noticias están abiertas para todos. Ahora hay tantos tratamientos que las celebridades se realizan y que llega a conocimiento de todo el mundo y obviamente generan curiosidad. Bueno, pues hoy en día pues muchas personas se realizan tratamientos estéticos y esas personas pues son amigas de los pacientes con tratamientos oncológicos. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿yo me puedo hacer? ¿Yo no me puedo hacer? ¿En qué momento me voy a poder hacer? Todo es un proceso que con una guía adecuada y sabiendo esperar los tiempos, pues yo creo que va a llegar el momento en el cual van a poder hacerse un tratamiento como cualquier otro paciente. Que siempre quede la premisa de que el paciente se puede preparar para recibir el tratamiento oncológico, puede recibir como un mantenimiento durante el tratamiento oncológico, me refiero, para no empeorar, para no dañar, para mantener a la piel. Y por supuesto, cuando terminamos, el paciente puede también acceder a un tratamiento de medicina estética y por supuesto a recuperar, verse bien, verse mejor incluso. Yo tengo compañeros oncólogos que me han preguntado ya en confianza qué es lo que le mando a las pacientes o qué se le recomienda a tal persona. Porque podemos ser muy brillantes, pero la paciente cuando quiere preguntarnos otro tipo de cosas que se salen de la oncología, hay que saberlo. O hay que saber a quién se lo recomienda. Por supuesto, yo no le voy a poner el Botox, no le voy a poner los bioestimuladores, pero necesito saber, pero para saber a dónde dirigirlo, ¿sí? Sí, por supuesto. No, yo creo que hay grandes opciones que si se la maneja con responsabilidad, el paciente puede salir muy beneficiado. Y como lo acabas de mencionar, la opción es no cerrarnos, no cerrar, que no se cierren los pacientes, que no se cierre el médico también que la está atendiendo, porque el paciente es algo integral, o sea, es muy difícil separar a una mujer, por ejemplo, de su feminidad, separarla y decirle, bueno, no, ahorita solo céntrate en tu enfermedad oncológica y dejar el resto a un lado cuando quizás es una preocupación de ella. Y el menos que lo conversarlo y que al menos la paciente lo conozca y lo escuche de su médico oncólogo o de un médico, pues quizás le pueda dar un poco de tranquilidad de que todo se trata de un proceso y que va a mejorar. Una cosa que me hablabas tú de recomendaciones que sí me parece muy importante decirle al paciente es el tema nutricional que bueno, si bien es cierto, hay especialistas en nutrición que deberían de llevarlo, siempre y cuando obviamente sea posible. Ningún tratamiento estético o ningún tipo de tratamiento, independientemente del paciente, va a ejercer un efecto
esperado o el que el paciente desea si es que hay una desnutrición de base, que en un paciente oncológico pues muchas veces se da. Entonces, recordar que mientras yo mejor me mantenga desde la parte de vista nutricional y mientras más controlada yo tenga enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes u obesidad, pues voy a tener muchas más oportunidades de tener una recuperación mejor y también de poder tener desde el punto de vista estético mejores resultados. Recordar que, por ejemplo, el sobrepeso, las disglicemias o las dislipidemias son procesos inflamatorios crónicos, que si a eso le sumamos un proceso de terapia oncológica, pues bueno, ya tengo varios factores inflamatorios que el paciente tiene que sumar. Entonces, yo creo que si queremos preparar a nuestro organismo para futuros tratamientos estéticos, lo que podemos hacer por el momento es, bueno, hidratarnos adecuadamente, tratar nuestra piel, pero también mantenernos sanos desde el punto de vista nutricional, controlar nuestra glucosa, controlar nuestro peso, controlar nuestra acumulación de grasa, a tratar de hacer ejercicio si es que la enfermedad oncológica se lo permite. Yo creo que es la mejor manera de mantenernos preparados para luego poder tener un tratamiento estético exitoso. Bueno, y oncológico también. Mari, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que en lo personal estoy muy agradecida. Veo cómo has crecido. Me encanta ver que te apasiona la parte de medicina estética y me encanta saber que es un complemento para nosotros. Claro que sí, y la verdad es que tú me conoces más que nadie, así que tú sabes que esto me apasiona y bueno, tengo mi vida dividida entre la medicina interna y la medicina estética, pero me ha permitido ver al paciente de una manera distinta, una manera holística y sobre todo al paciente oncológico, o sea, ver los dos lados de la moneda y creo que es algo bastante fructífero y bueno, trato de hacer lo que más me apasiona de la manera más responsable. Me despido con ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de poder hacer este conversatorio. La verdad es que me encantó y bueno, Elina, tú sabes que mi admiración por siempre.